Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me es grato darles la más cordial bienvenida a este círculo de estudio, trabajadoras y trabajadores en los nuevos contextos. Bien, a través de la Red Nacional de Círculos de Estudio y el sector trabajo, vamos a abordar precisamente este tema tan importante que es el aumento salarial. ¿Cómo afecta o beneficia a los trabajadores? Y bueno, a partir de cuándo entra en vigencia este incremento al aumento salarial. Este tema es por demás importante porque, bien, yo si bien recuerdo en mi primer empleo que la primera quincena que laboré, pues sí esperaba con ansiedad precisamente mi pago, ¿no? El pago de los honorarios que yo habría de recibir por mi trabajo. Y, sin embargo, pues también me encuentro en ese entonces con un gran desconocimiento acerca de si la remuneración era la adecuada, ¿no? Para la actividad que debo de realizar. Y yo creo que muchos de nosotros, pues encontramos alguna vez hemos pensado si realmente nos están pagando de acuerdo a la ley, ¿no? Y bueno, este 2022 yo lo veo como una buena noticia, este aumento salarial, pero de repente nos surgen dudas de cómo es que se da este incremento, cuál es la vigencia precisamente, a partir, qué pagos debe de cubrir o cómo se visualiza quién es la encargada, por ejemplo, de determinar este salario mínimo. Y bueno, vamos a abordar todas esas dudas precisamente en este círculo de estudio. Voy a iniciar con determinando precisamente qué es esto del salario mínimo, ¿no? ¿Cómo se concibe este salario mínimo? Bien, pues vamos a iniciar mencionando que el salario mínimo es precisamente la cantidad mínima, como su nombre lo dice, recibida por la jornada de trabajo. Y esta debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o de una jefa de familia en el orden material, social, cultural y para promover, la educación obligatoria de sus hijos. Ajá, entonces el salario mínimo se vuelve esta unidad que nos va a permitir salir avante con los gastos normales de una familia, ¿no? Se supone que este salario mínimo pues debería de cubrir aquellos gastos que tienen que ver precisamente con la canasta básica. Y bueno, y vamos a ver que precisamente al inicio de este 2022, el incremento al salario mínimo, pues obtuvo un beneficio. Ajá, este incremento se dio en un porcentaje de 22%. En números, vamos a determinarlo así. En el 2021 cerramos el salario mínimo con 141 pesos, punto 70 centavos, y pasa al 2022 en 172 pesos, punto 87. Ajá, vamos a darnos cuenta también que en la zona libre, frontera norte del país, es un poquito más este salario mínimo y pasó de 213 pesos con 39 centavos a 260 pesos con 34 centavos. Vamos a denotar
que precisamente este incremento del 22% es un incremento histórico, es algo que nos permite tener una mejor calidad de vida y tener un mayor poder adquisitivo. A todos los trabajadores y por supuesto pues a las familias también tener una mejor calidad. Bien, vamos a denotar, por ejemplo, en un histórico que estos salarios mínimos, ¿a quiénes benefician? Pues benefician a la clase trabajadora. Ajá, vamos a encontrar que precisamente en la CONASAMI, que quién es, quién es la que determina los salarios mínimos, esta es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues nos va a brindar información acerca de las actividades profesionales en las que este porcentaje de aumento pues tiene un impacto importante. Ahí en la página enseguida se las voy a compartir para que la tengan a la mano. Nos vamos a dar cuenta que aparecen diversas tabuladores de 60 profesiones a las cuales se ven beneficiadas con este incremento. Vamos a ver este ejemplo de el salario mínimo para un repostero. Bien, el salario mínimo para este empleo en el 2021 terminó en 163 pesos con 46 centavos y que al día de hoy, en el 2022, ya se tendría que ejercer en 199 pesos con 42 centavos. Ajá, considerando también la zona libre de la frontera norte, en donde esta actividad profesional, pues termina en 260 pesos con 34 centavos, es decir, un 22% en efecto, de acuerdo a la profesión realizada. También nos vamos a dar cuenta que en el caso de las personas que se dedican a trabajar en las gasolinerías, pues también tiene este mismo efecto, ¿no? De incremento en un 22%. Estos tabuladores los vamos a poder encontrar precisamente en la página del Consejo Nacional de Salarios Mínimos. Bien, y como les mencionaba, existe un incremento histórico en este salario mínimo. Ajá, este incremento, pues vamos a darnos cuenta en esta siguiente tabla, cómo es que ha ido evolucionando precisamente el salario mínimo a través de los años. En el 2018, pues el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues asume la presidencia de la República y vamos a ver que a partir del 2019 ya se ve un incremento real en estos salarios mínimos. Es así como en enero del 2019 se fija un salario mínimo de 105 pesos con 43 centavos, un incremento para el año del 2019 del 16% y para el 2020 fue del 20%, pasando de 105 pesos a 120 pesos. Y realmente es pues es un gusto, esta noticia es precisamente, tiene un impacto muy positivo debido a que México con esto establece en el 2022 ser uno de los países cuyo incremento salarial es importante. Entra a esta lista de países en donde realmente es visible la preocupación por un estado de bienestar para los trabajadores. Y esta tabla también la van a poder encontrar precisamente en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la página. Al finalizar la presentación, pues les voy a mostrar la liga. Bien, ¿qué es lo que pasa con el salario? El salario mínimo
Pues, tiene algunos antecedentes en lo que fue el salario en periodos anteriores en un salario neoliberalista, pues, que tendría que ver precisamente con esta precarización laboral de los trabajadores. Es decir, en el neoliberalismo, en anteriores, regímenes presidenciales, pues, nos vamos a dar cuenta que se pretendía bajar los costos de producción y dentro de los costos de producción entraba precisamente el salario mínimo. El salario mínimo debía de mantenerse bajo, por decirlo así, precisamente para que las empresas pudieran externalizar estos costos que llevaba el producir diversos insumos. No solamente el salario tuvo un impacto en este periodo neoliberalista, ¿no? Sino que también, em, significó el cortar de tajo algunos de los derechos laborales de los trabajadores. También en esta fase, en esta etapa, pues, nos vamos a encontrar que se promovían algunas políticas que precisamente llevaban a la precarización de los trabajadores, como la adopción de la subcontratación. En la subcontratación, pues nos encontramos diversas formas por las cuales estas empresas pues externalizaban los costos a través de llevar a los trabajadores a condiciones realmente precarias en la cuestión laboral. Muchos de ellos no contaban con un régimen precisamente de pago a la seguridad social, los contratos eran limitados o se tenían que renovar por determinado tiempo, no había una justificación. Incluso este medio de subcontratación, lo que hacía era precisamente cortar muchos de los derechos laborales, ¿no? Entonces, vemos a través de este 2022 y el incremento al salario, pues es el cambio de paradigma, ¿no? Nos dimos cuenta que pues el neoliberalismo ya no nos alcanza y que no es algo viable precisamente para que los trabajadores puedan mantener una calidad de vida y obvio, satisfacer las necesidades de las familias. Entonces, la 4T, pues, realmente ha visto esta preocupación por atender las demandas de los trabajadores a través precisamente no solo del incremento salarial, sino también de las diversas reformas que se han realizado en el ámbito laboral. Como ya mencionaba, pues México, al incrementar el salario mínimo, fortalece el mercado interno y además supone una forma de cómo enfrentar la actual inflación y además de mejoras en el empleo, a través solamente del incremento al salario mínimo, ¿no? De repente nos llegan a confundir o nos llegan a decir que este incremento, pues, va a hacer que que la inflación sea mayor, cosa que no está determinada. Ambos son indicadores totalmente diferentes y que bueno, la inflación, vamos a hablar un poquito de lo que es la inflación, es ese incremento de los precios a raíz de un factor de índole económico. En este año nos vamos a dar cuenta que esa inflación nos pegó precisamente por el tema de la pandemia. Este tema, pues, nos lleva a disminuir la producción y, pues, esto también acortó el movimiento
de los insumos, ¿no? También los canales de distribución, los mercados se volvieron de manera digital y pues eso hizo que precisamente ya nosotros ya no le compráramos al de la tiendita de la esquina, ¿no? Sino que ahora hiciésemos las compras por internet, haciendo que aquellos empresarios pues se volvieran mucho más ricos y minimizando el consumo a nivel comunitario. Bueno, entonces, el incremento del salario mínimo no tiene un impacto y sobre todo no tiene un impacto de índole negativo en este aspecto de la inflación. Es decir, el incremento al salario mínimo no va a hacer precisamente que la inflación crezca de manera desmesurada, por decirlo así, sino todo lo contrario, el incremento al salario mínimo va a posibilitar que los trabajadores pues, puedan adquirir precisamente esta canasta básica. Y bueno, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta también que esta inflación es importante porque no habíamos tenido una tasa de inflación, un indicador de inflación tan grande y que no se había visto en México desde hace 20 años, ya que pues para diciembre del 2021 pues este indicador llegó al 7.4%. Y bueno, México no es solamente el país que precisamente advierte esta creciente inflación, sino que es un factor económico que afecta de manera global. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues ellos no habían visto este crecimiento de esta inflación en 40 años, imagínense. Entonces, México está haciendo todo lo posible por la adopción de políticas que permitan precisamente apoyar a la población, apoyar a los trabajadores en estos fenómenos económicos que han sido consecuencia precisamente de la pandemia. Bien, y entonces el salario mínimo pues viene a precisamente a sustentar la adquisición de productos de la canasta básica. Esta canasta básica o esta capacidad de adquisición de la canasta básica la determina precisamente el INEGI. Ajá, y el INEGI es el encargado precisamente de hacer el levantamiento de todos estos datos que permitan y reflejar si existe una disminución en el poder adquisitivo de las personas y la afectación de esta inflación y del poder adquisitivo de las personas, ¿no? Entonces, al incrementar el salario mínimo, pues se vuelve una opción precisamente ante la inflación, porque lo que hace es precisamente aumentar el poder adquisitivo de esta canasta básica y mejorar las condiciones de los trabajadores. Ajá, también no podemos dejar de mencionar que eh, esta revolución de la 4T pues siempre se ha preocupado precisamente por quien menos tiene y también por salvaguardar precisamente a la clase trabajadora, llevarnos a la población a un estado en el que el bienestar sea importante y bueno, también para ello pues ha aplicado unos programas de tipo social, y para la clase trabajadora, pues nos ha llevado a cambiar la legislación, ¿no? Tener una mayor congruencia con los trabajadores a través, por ejemplo, de lo que son las reformas laborales.
Vamos a ver que en México, pues, se ha garantizado a través de estos programas, pues, los derechos básicos, como son la salud, la continuidad de la educación aún estando en pandemia y, un gobierno que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Ajá, a través de una conferencia enmarcada todos los días por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bien, este estado de bienestar también ha llevado a alguna implementación de programas sociales, la pensión para adultos mayores, las becas precisamente, algunos programas que llevan de la mano a los jóvenes que están entrando precisamente al mercado laboral a trabajar, mediante programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Bien, entonces, en el caso de los trabajadores, las reformas laborales han sido de maneras sustantivas e importantes. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que se han implementado algunos centros de conciliación laboral. Estos centros de conciliación laboral acortan de manera significativa los procedimientos. Ya podemos visualizar que los juicios ya no duran años y también pues la implementación de algunos programas para el ámbito laboral, ¿no? Algunos programas de emprendimiento que apoyan precisamente la equidad de género. E incluso el mismo incremento al salario mínimo, se realizó la inserción de dos importantes actividades profesionales, por decirlo así. Una que tiene que ver precisamente con las trabajadoras domésticas. Ellas entran a este catálogo y ya aparece el incremento al salario mínimo que deben de percibir. Y la otra profesión que se agregó precisamente son eh, pues los trabajadores del campo, ¿no? Aquellos que se dedican a trabajar el campo, ellos también ya se encuentran dentro de este tabulador, aunado a las 60 profesiones o actividades profesionales que contemplan este 22% en el incremento salarial. Bien, esto también nos lleva precisamente a mejorar las condiciones y asegurar una igualdad sustantiva en cuestiones de equidad de género, ¿no? El incremento al salario mínimo hace que las mujeres podamos llevar a cabo algunas actividades que sean remuneradas y que esta remuneración precisamente nos lleve a participar de manera equitativa en la distribución de los ingresos al interior de la familia. Bien, otro eje fundamental que va de la mano con los trabajadores es precisamente la regulación del outsourcing. El outsourcing fue un método por el cual pues se precarizó gravemente a los trabajadores, ¿no? Existían algunas mañas, por decirlo así, en algunos métodos de subcontratación que iban desde precisamente pues quitar los derechos laborales, no proporcionar un seguro médico o despedir a los trabajadores a finales de año para no tener que pagar algunas prestaciones como lo son el aguinaldo, ¿no? Esto sucedía mucho en la iniciativa privada y debido a ello, pues se hizo una ley que permitía precisamente regular este método de subcontratación. Y bueno, entonces vamos a darnos cuenta que precisamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nos permite
analizar, nos permite llegar precisamente a la implementación de todos estos indicadores para el bienestar de las personas. Entonces, debemos de celebrar que este incremento del salario mínimo pues es un indicador positivo de una economía pensada en el bienestar de los trabajadores, ¿no? Al tener nosotros una mayor capacidad para adquirir alguno de los productos de la canasta básica y además cubrir demandas importantes dentro de una familia, como son la educación de los hijos propiamente, pues, pues esto nos va a llevar precisamente a que estemos en un estado en el cual el gobierno se preocupa precisamente por los trabajadores. Otro tema importante también en la fijación de estos salarios mínimos es precisamente los convenios que realizan algunas de los sindicatos o coaliciones con la Secretaría del Trabajo y con algunos representantes, por ejemplo, en el ámbito educativo, algo que nosotros llamamos los pliegos. Estos pliegos, pues, permiten también la negociación de los sindicatos para incrementar los salarios de aquellas personas, de aquellos trabajadores que sean sindicalizados. De ahí la importancia de retomar precisamente la democratización de los sindicatos, para que estos colectivos establezcan algunas medidas de beneficio para los trabajadores. Em, Bien, si recordamos, pues los sindicatos, pues se volvieron en grupos que deben de defender. Debemos de ver a los sindicatos como esas organizaciones que se basan precisamente en un interés colectivo, en el interés de los agremiados. Y como tal es importante democratizarlos, es importante diversificar la ideología al interior, es importante que se sumen nuevas fuerzas a los sindicatos, movilizar la ideología en torno a la solidaridad y bienestar de los miembros. Que también exista que se propicie una cultura de equidad de género y también de la inserción de los jóvenes, precisamente la participación de los trabajadores y también de los trabajadores que son más jóvenes en estos procesos de los sindicatos. Es así como vamos a darnos cuenta que la mejor vía es precisamente su democratización, el movilizar esta pluralidad ideológica y pues también hacerlos partícipes de esta rendición de cuentas, como lo hace el presidente existe dentro de su gobierno, esta transparencia de todos los recursos y además de la necesaria participación de todos los trabajadores en estos procesos sindicales. Básicamente todos estos programas de bienestar de la 4T, pues nos van a permitir despertar la conciencia de los trabajadores, esa conciencia colectiva, esa conciencia solidaria y sobre todo estar informados pues precisamente de todos estos beneficios de los programas. Bien, para finalizar, les quiero recomendar estos dos sitios que precisamente hablan del incremento salarial en el 2022
para su análisis, para que ustedes puedan realizar el comparativo y para que ustedes puedan visualizar si realmente el pago que les están otorgando por realizar una actividad, pues concuerda precisamente con estos tabuladores de que emite la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Ajá, los recursos de consulta para este círculo de estudio es el Boletín 17 de la Red Nacional de Círculos de Estudio y que los van a poder encontrar en su sitio oficial. Este Boletín 17 habla precisamente cómo es que se dio este aumento salarial y a quiénes beneficia, y también menciona algunos indicadores y cómo se dio todo este proceso del incremento salarial. Y el sitio oficial de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que a continuación aparece, es el https:///www.gov.mx /CONASAMI, todo en minúsculas. Y bueno, ahí vamos a poder consultar los diferentes tabuladores para el incremento y el pago del salario mínimo de una jornada por profesión, ajá, o por actividad profesional. Bien, también los invito a seguir nuestras redes, el sector que mueve a México, la Red Nacional de Círculos de Estudio, a través de los canales de YouTube, Facebook y Twitter. Y bueno, para finalizar, me es grato, agradezco su participación y la visualización de este breve círculo de estudio. Y bueno, nos vemos el próximo sábado con otro tema importante. Mi nombre es María del Carmen y muchísimas gracias por su asistencia.